Entonces, a empezar, hoy estamos en Jonás 2. Si se acuerdan, dejamos pendiente el último versículo del capítulo 1 en el texto original. Ese último versículo es parte del capítulo 2. Sí, entonces, por eso es que lo dejamos ahí solito. Entonces, vamos a orar y empezamos leyendo. Si me ayudan ahí. ¿Me ayudas ahora? Padre, estamos reunidos en esta hora, Padre, queremos agradecer primero que nada porque eres bueno, por lo que nos muestras tu amor y tu misericordia y tu gracia todos los días, Padre, y en todo momento. Te agradecemos porque nos permites reunirnos, Padre, porque nos permites congregarnos como iglesia, aprender de ti, Padre, porque tenemos tu palabra, Padre, podemos estudiarla y nos has dado la capacidad de hacerlo, Señor. Sé tú hablando en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre, a través de esto que estamos por estudiar. Sé tú utilizando al pastor Aaron para hablar lo que tú quieres hablar a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a estar atentos, Padre, y dispuestos y abiertos a recibir la enseñanza que está frente a nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias. Te pedimos por aquellos que no han llegado o no pudieron venir, Padre. Sé tú cuidando de ellos, sé tú bendiciéndolos, Padre, allá donde estén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer, si me ayudan. Empiezo en el versículo 17, vamos a leer todo el 17, el versículo 17 y todo el capítulo 2 de Jonás completo, ¿sí? Entonces empiezo yo y vamos a enseñar el sentido del reloj. Espera. 17, Sí, 1 y 17 y todo el 2. Sí, empiezo yo en el 17. Sí, dice el versículo 17 del 1. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado al profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado estoy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Me rodearon las aguas de este lado, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Así es. Muy bien. Entonces, hoy estamos abordando la porción más conocida del libro de Jonás, el gran pez. Sí, que tristemente hemos muchas veces convertido en el centro del libro de Jonás. Desde que enseñamos a los niños chiquitos, es como que Jonás es la historia del hombre que se lo tragó el gran pez. Sí, y luego todavía le ponemos ahí que es una ballena cuando no dice ballena. Entonces, si te das cuenta, en realidad el autor no le presta mucha atención al gran pez. Es algo que pasa simplemente como, pues, pasó, o sea, así fue. Pero no es ni importante para el autor como para que haga énfasis ni nada. Simplemente pues así pasó y ya, ¿no? Sí, en realidad lo que sí es importante que pasa aquí y que pasamos por alto es que si te fijas en el versículo 17 del capítulo 1, dice: y el Señor dispuso un gran pez. Entonces la palabra dispuso la encontramos en el libro de Jonás 4 veces en total. Y siempre que la encontramos está hablando acerca de cómo Dios está dirigiendo todos los asuntos a fin de lograr su voluntad y enseñar algo a Jonás. Entonces realmente es más interesante la palabra dispuso que el gran pez que sigue a continuación, ¿sí? Obviamente no hay forma de explicar cómo un gran pez se pudo comer a Jonás. No hay forma de explicar cómo pudo sobrevivir
3 días dentro de él, donde estaba, o sí, no hay forma de explicarlo, o sea, realmente no hay una manera, se ha intentado, sí, pero no se puede. Entonces creo que lo correcto es que tú y yo comencemos nada más aceptando que pasó y no le demos tanta importancia, ¿sí? No es el enfoque del autor y no debe ser el nuestro. Sí, un comentarista decía, enfocarnos demasiado en el pez puede llevarnos a perder de vista a Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo debemos de enfocarnos en lo que realmente es importante, ¿sí? La soberanía y la misericordia de Dios, que es lo que en este capítulo vamos a estar viendo. Ahora, si te fijas, hay algo muy interesante que sucede en esta porcioncita, y es que es una historia. Hasta ahorita nos han contado una historia bastante dramática, con bastantes detalles, ahora sí con bastantes toques artísticos, ¿no? Desde el bote que se está rompiendo, cómo está marcando el descenso y todo. Pero de repente esta historia está interrumpida por un salmo, ¿sí? Realmente si tú lees, fíjate bien, vamos a leer el 1.17, vamos a leer el 2.1 y el 2.10, ¿sí? 1.17, 2.1 y 2.10, nada más. Dice el 1.17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 2.1, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. 2.10, entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Es necesario el salmo para que la historia tenga coherencia? No. ¿Tiene sentido si lo brincamos así, tal cual? Sí, es una historia que está dando, pues ahora sí que todo lo que necesita dar, ¿no? Sí. Entonces, el salmo aquí en medio nos está enseñando algo específico. Así que el autor se desvíe de su curso narrativo, ¿sí? Para introducir un salmo aquí, es porque tiene una idea que quiere transmitirnos, ¿sí? Y lo que el salmo nos enseña es cómo Jonás pasa de estar en el vientre del pez a estar en tierra firme, ¿sí? Es decir, nos enseña cómo Jonás llega del punto A al punto B, ¿sí? Pero antes de hablar de lo que sucede dentro del pez, ¿sí?, debemos de recordar qué hizo Jonás para estar dentro del pez, ¿sí? Y obviamente si hemos estado poniendo atención, ¿qué hizo Jonás? Pues caminar en rebelión hacia Dios. Si Dios le había dado una orden y Jonás, Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, y Jonás se levantó y se fue para el lado totalmente opuesto, ¿sí? Y obviamente que en este correr de Jonás aprendió algo que algunos de nosotros sabemos y otros tal vez vamos a aprender, y es que puedes correr, pero no puedes esconderte, ¿sí? Entonces Jonás se encuentra con la misericordia de Dios, y es esta misericordia la que lleva a Jonás hasta lo más profundo, ¿sí? Y algo que queda muy claro en este capítulo y en este salmo es que Dios nos va a llevar hasta la muerte para darnos vida, ¿sí? Dios nos va a llevar hasta la muerte para darnos vida. Entonces me gustaría que viéramos en este capítulo 3 verdades esenciales que debemos sentir, y hago mucho énfasis en esta parte de sentir, porque no solo estamos hablando de saber, sino estamos hablando de que debe estar en nuestro corazón, ¿sí? Debemos de sentirlo. Y estas son 3 verdades esenciales que debemos sentir para poder experimentar la gracia de Dios, ¿sí? Que la gracia es aquello que nos da vida, ¿sí? Entonces son 3 verdades esenciales que debemos sentir para experimentar la gracia de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3 verdades? Número 1, desesperación, o el camino hacia abajo. Número 2, incapacidad, o el camino hacia arriba. Y número 3, el costo. El costo, ¿sí? Entonces vamos a empezar por lo primero, ¿no? Desesperación, el camino hacia abajo. Hasta ahora hemos visto que Jonás ha estado descendiendo desde que el libro comenzó, ¿sí? Primero Jonás desciende a Jope, luego desciende a un barco, luego desciende a la cubierta de dicho barco, ¿sí? Y en el capítulo anterior la historia nos deja en suspenso, porque en realidad por un momento la historia deja de preocuparse por Jonás y pone su enfoque en los marineros, que por lo que podemos decir los marineros agarran a Jonás, lo avientan por la borda del barco, la tormenta se calma, y para lo que ellos piensan seguramente dijeron, ya se murió, ¿sí? Ya fue, ya no existe más, ¿sí? Sin embargo,
Jonás no está muerto. ¿Sí? Dios ha salvado su vida de la forma más extraña posible. ¿Sí? Lo salvó mediante un pez que hizo lo que Jonás no quiso hacer. ¿Qué? Obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces el capítulo 2 comienza diciéndonos que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esto es un elemento importante porque no quiere decir que literalmente estuvo 3 días y 3 noches, ¿sí? Sino que 3 días y 3 noches es el máximo tiempo que una persona pudiera estar en una situación así. Es decir, así me refiero a en el borde de la muerte, ¿sí? 3 días y 3 noches no es específicamente o necesariamente un tiempo literal. Simplemente me está diciendo 3 días es lo más que aguanta un hombre en esa situación, ¿sí? 3 días es lo más que puede sobrevivir una persona en esa situación, ¿sí? Entonces, dentro del pez, ojo ahí, ¿verdad? Si Jonás estuvo 3 días y 3 noches, estuvo lo más que pudo estar, ¿sí? Hubiera estado un día más, Jonás ya se llamaba, ¿verdad? Ya no hubiera sido Jonás, ¿sí? Entonces, dentro del pez, vemos que Jonás ahora sí llegó a su punto más bajo, ¿sí? De descender a Jope y luego al barco y luego a la cabina del barco. Ahora llega hasta lo más profundo, ¿sí? ¿Qué tan abajo llegó Jonás? Según lo que él mismo dice, llegó hasta el seno del Seol, ¿sí? Y esto quiere decir el lugar de los muertos, ¿sí? Ahora, Jonás describe su viaje hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos, y dice, te leo unos pedazos del Salmo salteados, dice: pues me habías echado a lo profundo, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, ¿sí? Y nota la descripción de Jonás, no solo llegó hasta lo más profundo, sino que dice, estoy fuera de tu vista, ¿sí? Me echaste delante de tus ojos, ¿sí? Estoy en un lugar en donde ya ni siquiera me ves, ¿sí? Que ese es así como que el peor lugar que un hombre puede estar, ¿no? En un lugar en donde Dios ya no lo pueda ver. Y Jonás dice, estoy hundido hasta el alma, ¿sí? Estoy envuelto por una densa oscuridad, ¿sí? Y estoy encerrado en lo más profundo. Dice, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Estoy encerrado hasta lo más profundo, ¿sí? Ahora, no sé si alguna vez te has sentido así. No sé si alguna vez te has sentido como Jonás, no dentro de un pez, ¿verdad? Pero con esa angustia, ¿sí? Con ese dolor, así como que, tal como dice Jonás, ¿no? Como si mi alma se estuviera ahogando. O sea, más que mi cuerpo, es como si mi alma se estuviera ahogando, ¿sí? Que claramente puedes respirar, pero pareciera que de alguna forma no puedes, ¿sí? Exacto, observas a tu alrededor y lo único que se ve es oscuridad, un abismo, no hay luz, no hay escapatoria, ¿sí? Y tal como Jonás, muchas veces cuando estamos en esta situación sabemos que han sido nuestros propios pecados los que nos han llevado hasta ahí, ¿sí? Que han sido nuestras propias decisiones, pero hay esperanza, ¿sí? Sin importar qué tan hondo estés sumergido, o qué tan hondo llegues a estar sumergido, ¿sí? O qué tan lejos hayamos llegado, ¿sí? Estoy seguro que nadie aquí ha llegado a estar 3 días y 3 noches en lo profundo de la mar, adentro del vientre de un pez. Y si Dios escuchó a Jonás ahí, seguro que nos va a escuchar a nosotros también, sin importar qué tan hondo estemos. Pero tal como Jonás sabe, no ha sido nada más su pecado, ¿sí? Es decir, no es solamente, pues yo tomé malas decisiones y esas malas decisiones me llevaron hasta aquí y Dios es como totalmente ajeno, sino que Jonás confiesa que ha sido Dios mismo quien lo ha llevado hasta lo profundo. Si Jonás dice tus encrespadas olas, ¿sí? Dios envió la tormenta, ¿sí? Luego echaron suertes y Dios dirige las suertes. Luego los hombres tratan de resistir a la tormenta para no echar a Jonás al mar y Dios no permite que regresen a tierra, ¿sí? Obliga a los marineros a echar a Jonás por la borda, ¿sí? ¿Por qué Dios haría esto? Porque es solo cuando tocamos fondo, es solo cuando todo se derrumba, es solo cuando todos nuestros planes y nuestros recursos fallan y se agotan, que estamos finalmente listos para aprender a depender totalmente de Dios,
Ahora, aquí una nota importante es que no estoy hablando solamente de inconversos, sino estoy hablando de, pues es que si no crees en Dios, Dios te va a llevar hasta la muerte para que aprendas a depender de Él. No, también estoy hablando de aquellos que creemos en Dios, pero que muchas veces actuamos igual que Jonás. Así que muchas veces caminamos en rebeldía igual que Jonás, que decidimos alejarnos, decidimos hacer lo que queremos. La Biblia es clara, pero tú y yo decimos, pues yo quiero hacer esto, ¿sí? Y empiezo a caminar en rebeldía. O también estoy hablando de aquellas veces que creemos que en nuestras propias fuerzas podemos hacer lo que tenemos que hacer, que batallamos con algún pecado y que caemos una y otra vez, pero que en vez de recurrir a Dios, decimos, esta vez va a ser diferente, esta vez sí voy a poder, esta vez lo voy a dejar, ya nada va a ser igual, yo puedo, y nos ponemos hasta bíblicos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a poder, y lo voy a vencer, y lo voy a dejar. Sí, pero finalmente estamos haciendo exactamente lo mismo que Jonás. Sí, no hemos aprendido a depender totalmente de Dios. Sí, y tanto aquel inconverso que no reconoce a Dios como el Rey soberano, como el creyente que no vive como si Dios fuera soberano, porque lo es. Sí, necesitan lo mismo. Lo primero que necesitamos es desesperar de nosotros mismos. Entonces la pregunta aquí para ti y para mí es, ¿qué tan abajo debe llevarnos Dios para que dependamos totalmente de Él? ¿Qué tan abajo debemos llegar para realmente desesperar de nosotros? Este es el camino hacia abajo, pero en realidad es el camino hacia arriba, porque en realidad el camino hacia arriba siempre es primero hacia abajo. Ahora, la segunda cosa que debemos sentir es la incapacidad. ¿Sí? La desesperación es lo primero, ¿sí? Desesperación de nosotros mismos, desesperación de nuestra situación sin salida, desesperación de nuestras malas decisiones y de saber que estamos ahí porque nosotros decidimos estar ahí. ¿Sí? Pero lo segundo es incapacidad, ¿sí? Y otra vez, no solo hablo de saber, hablo de sentir, ¿sí? No sé si te fijaste, pero el capítulo termina en el versículo 10. Versículo 9 dice, lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces la sensación que dan esos últimos dos versículos es como que el pez estaba estacionado como Uber, esperando a que Jonás dijera amén. Y sí, es como que en cuanto Jonás terminó de orar, ahí quedó. Sí. Entonces, imagínate, yo no sé, esta historia como que me ha hecho usar mucho mi imaginación, en el sentido de que si fue hasta que Jonás oró, sí, cuando él terminó de orar, el pez inmediatamente lo escupió. Quiere decir que Jonás de alguna forma esperó hasta el último momento para orar. ¿Sí? Entonces imagínate, Jonás lo echan por la borda, ¿no? Jonás pudo haber saltado por la borda, ¿has pensado eso? Sí, o sea, cuando las suertes cayeron sobre él, Jonás pudo haber dicho, es que pues soy yo, me voy a aventar, ok, ya todo va a estar bien, y aventarse él. ¿Pero qué dice? Aviéntame. Sí. Es decir, ni siquiera eso es algo que él pueda hacer. ¿Sí? Se niega a orar y luego se niega a saltar. O sea, aviéntame, ¿verdad? Sí. Y lo que parece decir es, prefiero morirme que obedecer. Sí, prefiero que mi vida acabe aquí que obedecer. Imagínate a Jonás en las olas y luego como que va ahí cayendo en medio de la tormenta. No sé cómo se sentiría que te avienten en medio de una tormenta, pero imagínate que va cayendo, ¿sí? Y que de repente Jonás seguramente estaba pensando, pues ya aquí quedé, ¿no? O sea, ya me morí, pero al menos no fui a Nínive, gané, ¿sí? Y de repente aparecen, como decíamos la sesión pasada, una pared y un árbol, que en este caso la pared y el árbol era más bien un gran pez, ¿sí? Y se lo traga. Y yo no sé qué hubieras pensado tú, ¿sí? Pero imagínate que después de todo eso estás medio desmayado, medio consciente, te traga un pez y de repente te despiertas. ¿Dónde estás? No sé. Sí, yo me imagino que Jonás se despertó y a lo mejor dijo así como que estoy vivo, estoy muerto, ¿dónde estoy? Pruebas de vivo o muerto, ¿no? A ver, tócate, pégate, te duele, grita, busca algo, ¿sí? Y seguramente había pura oscuridad, ¿verdad? Los peces no traen cableado eléctrico para prender el foco, entonces, imagínate, ¿sí? Y digo, yo no sé qué habrá hecho Jonás, ¿verdad? Pero si esperó hasta el último momento para orar, seguramente estuvo pensando un buen
tiempo dentro del pez. Y seguramente estuvo dándole vueltas a las cosas dentro del pez. Sí, hasta, o sea, cuando ya no pudo más. Entonces dijo, ok, ya estoy en el fondo, estoy vivo evidentemente, ¿sí? Estoy aquí, ¿sí? Y necesito ayuda. Y si esto, que en la mente de Jonás seguramente ese era el seno del Seol, el lugar de los muertos, no creo que hubiera pensado él, no creo que nunca se hubiera imaginado, seguro estoy adentro del vientre de un pez, no creo que hubiera llegado a esa conclusión, ¿sí? Seguramente él pensó, estoy en algún lugar de muerte, ¿sí? Con cuerpo físico de alguna forma, pero estoy en un lugar de muerte y necesito ayuda porque así no se supone que debería de ser, ¿no? Y entonces, ¿a quién le pides ayuda cuando estás en el Seol? A Dios. Nadie más te puede ayudar. Nadie, ¿sí? Entonces, en este momento, la gracia que Jonás había negado mostrar a Nínive, la gracia que Jonás había negado mostrar a los marineros, ahora es la gracia que él tanto necesita, ¿sí? Y el mensaje aquí también es claro y se repite en las páginas de la Biblia una y otra vez. Esto ya lo pasamos hace algún tiempo, pero me quedó muy grabado. En Génesis 2, Dios dice primero, esta es la secuencia de pensamiento: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. ¿Qué hace inmediatamente después Dios, después de decir esto? ¿Alguien se acuerda? Creo a la mujer. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Voy a nombrar a los animales. Exacto. No hace la mujer, sino que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Adán, ponte a ponerle nombre a los animales y revisa si hay alguna ayuda adecuada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Si él mismo primero dijo, le tengo que hacer una ayuda. O sea, implica que sabe Dios que no hay ninguna ayuda entre los animales, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Pues porque no basta con que Dios sepa, ¿sí? El hombre tiene que saber, ¿sí? El hombre tiene que darse cuenta de su necesidad, ¿sí? Y de su incapacidad para suplir esa necesidad. Adán no podía crear para él mismo una ayuda idónea, ¿sí? Esto lo vemos otra vez en Romanos 7, ¿sí? Donde Pablo dice, Romanos 7 del 21 al 25, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, obviamente, Pablo está en desesperación total y luego llega a incapacidad, ¿sí? Incapacidad. Yo no puedo. Entonces, ¿qué queda? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Esto está en Romanos 7, del 21 al 25. Entonces, el sufrimiento es usado por Dios para llevarnos a reconocer nuestra incapacidad. ¿Sí? Primero que nada, nuestra incapacidad para vencer el pecado, nuestra incapacidad para guardar su palabra, para andar como hijos de Dios. En el Salmo 119, versículos 67 y 68, el salmista dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. ¿Sí? Entonces hay un círculo completo aquí. ¿Sí? Antes que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Y no es guardo tu palabra porque ya me castigaste y yo puedo. No. Termina el salmista diciendo, enséñame tus estatutos, que es básicamente decir, enséñame a vivir, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. ¿Sí? Entonces la segunda cosa que tú y yo debemos de sentir en lo más profundo de nuestro ser es nuestra incapacidad, ¿sí? Nuestra incapacidad de librarnos de nuestro propio pecado, nuestra incapacidad de salvarnos, ¿sí? De salir de la fosa. Y esta incapacidad siempre se traduce en un clamor a Dios. En Jonás 2:2, Jonás dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Sí? Y se debe traducir también en un reconocimiento de su soberanía y de su salvación. En los versículos 6 y 9, Jonás dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. La salvación es del Señor.
Sí, y la estructura de esta frase implica que todo lo concerniente a la salvación le pertenece al Señor. Sí. Entonces ya vimos a Jonás pasar por desesperación. Sí. Está en lo más profundo. No hay nada que hacer. Y luego reconoce su incapacidad. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Necesito ayuda y yo no puedo ayudarme y no puedo pedirle ayuda a nadie. ¿Sí? Inmediatamente después de que Jonás termina esta oración, es escupido en Nínive y está ahora sí ready para su misión. ¿Sí? En Jonás 3, versículos 1 y 2, aquí me estoy adelantando, pero nota cómo el autor repite. Es como si estuvieras leyendo otra vez el capítulo 1, pero versión buena. ¿Sí? Y dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces ahora sí está listo. ¿Sí? El Jonás que se había negado a orar a Dios en medio de la tormenta, que prefirió ser arrojado al mar que obedecer, ¿sí? Ahora clama a Dios y está listo para obedecer. Ahora, ¿significa esto que Jonás ya es un hombre nuevo? Ahora sí es Jonás el epítome de todos los profetas, el profeta al que aborda. Este es el ejemplo de un hombre cambiado. Velo. ¿Sí? Pues no, en realidad vamos a seguir adelante y no. ¿Sí? A Jonás aún le falta un último paso. Le falta sentir esta tercera cosa. ¿Sí? Cuando leemos el Salmo de Jonás, rápidamente lo relacionamos con otros salmos. Sí, y generalmente lo vemos como algo muy similar, tiene un lenguaje muy parecido, lo abordamos, lo leemos y dices: es un salmo, se parece a todos los salmos del libro de Salmos, ¿no? O sea, está igual. Pero en realidad hay dos cosas que diferencian a este salmo de otros. Específicamente, les encargué que compararan Salmos 116, 18 y 32. ¿Por qué esos tres? Porque tienen mucha relación. Si los leíste te diste cuenta que hay incluso declaraciones muy similares en estos salmos, ¿sí? Pero también porque nos muestran un contraste muy importante, ¿sí? En el salmo Jonás reconoce que es Dios quien lo ha llevado hasta lo profundo, pero si lo notaste, no hay confesión de pecado en el salmo, ¿sí? Si contrastamos eso con el Salmo 32, nos vamos a dar cuenta que el salmista en el Salmo 32 reconoce su pecado, alaba a Dios por su misericordia, pero también dice: he pecado. ¿Sí? Jonás no dice esto. En segundo lugar, los Salmos 116 y 18 pasan más tiempo hablando acerca de quién es Dios, de su carácter, de su bondad, de lo que Él ha hecho, ¿sí?, que del salmista. Sin embargo, el Salmo de Jonás pasa más tiempo hablando de él mismo, ¿sí? Y no sé si lo notaste, porque te digo, lo pasamos a veces muy rápido, pero sí está, sí está, ¿sí? Si te fijas, dice en el versículo 2: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿Sí? Desde el seno del Señor pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Sí? Yo hice, tú respondiste, yo hice, tú respondiste. ¿Sí? Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Sí? El enfoque está constantemente en lo que Jonás hace, ¿sí? En lo que Jonás hace, ¿sí? Dios responde, claro, pero Jonás es como que yo primero te pedí, o sea, obviamente pues yo estaba ahí y dije: Dios, sálvame, y pues tú me respondiste, ¿verdad? Porque pues, o sea, soy Jonás, sí, soy israelita, obviamente. Y esto obviamente lo podemos ver enfatizado en el último pedacito del Salmo, donde dice en el versículo 8: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Que básicamente Jonás está diciendo: los que confían en ídolos vanos no merecen la misericordia de Dios, pero como yo no confío en ídolos vanos, entonces yo sí la merezco. Es por eso que Dios me responde, ¿sí? Porque yo no confío en ídolos vanos. O sea, no sé si sabías, ¿verdad? Pero soy israelita. ¿Sí? Entonces, ciertamente en el Salmo vemos un cambio. No podemos negar que hay un cambio en Jonás, porque evidentemente en el capítulo que sigue vamos a ver que obedece, ¿sí? Y el cambio más fundamental, el cambio más importante que hay, es el cambio de que ahora Jonás
ha vuelto a comunicarse con Dios, ¿sí? Ha vuelto a clamar a Dios, ¿sí? Pero este no es el fin del trato de Dios con su profeta, ¿sí? Y tampoco es el fin del trato de Dios con nosotros. El objetivo final no es que oremos, y una vez que oramos, Dios ya acabó de trabajar con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Una vez que desesperamos de nosotros mismos, que nos reconocemos incapaces y que clamamos a Dios y Dios viene y nos salva, aún queda algo más que debemos sentir, ¿sí? Queda, como te dije ahorita, un paso más, ¿sí? Y aquí no quiero que me malentiendas. Por un paso más me refiero a un último paso que debemos de dar todos los días por el resto de nuestras vidas. Este paso se debe tomar diariamente, ¿sí? Porque lo último que debemos sentir para experimentar la gracia de Dios plenamente es el costo, ¿sí? ¿El costo de qué? El costo de la gracia. Hace poco escuchaba a un pastor hablando de la gracia, como muy rápido, no sé ni siquiera por qué lo mencionó, pero dio una definición para niños de gracia y me gustó. Sí, él preguntaba, ¿qué es gracia? Y la respuesta es, gracia es la riqueza de Dios a expensas de Cristo Jesús. La riqueza de Dios a expensas de Cristo Jesús. Sí. Bonhoeffer, en el libro del costo del discipulado, argumenta con mucha pasión en contra de lo que él llama la gracia barata. Y Bonhoeffer dice, la gracia barata significa perdón de pecados proclamado como una verdad general. ¿Sí? Se afirma que con una aceptación intelectual de esa idea del perdón de pecados es suficiente para asegurar el perdón de los pecados. Con que lo entiendas intelectualmente es suficiente. ¿Sí? No se requiere sentir pesar, mucho menos algún deseo real de ser libre del pecado. ¿Sí? Y esto es lo que Bonhoeffer denomina gracia barata. ¿Sí? Y luego lo contrasta con la gracia costosa y hace referencia a la forma en que la Biblia presenta la gracia. ¿Sí? Y si te acuerdas, la presenta como un tesoro escondido, que un hombre encuentra en medio del campo y luego va y alegremente, ¿qué hace? Vende todo. Vende todo lo que tiene. Todo lo que tiene. ¿Sí? La gracia es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. ¿Sí? La Biblia dice que fuimos comprados por precio. ¿Sí? Y lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. La encarnación, la vida sin pecado, la muerte en la cruz, el abandono de Dios, la ira sobre sus hombros. ¿Sí? Todo esto fue lo que Cristo padeció por nuestra salvación. ¿Sí? La gracia, a diferencia de como decimos muchas veces, la gracia es un regalo gratuito, ¿sí? Inmerecido, gratuito. No es gratuito, ¿sí? Costó muchísimo, ¿sí? Y muchas veces lo que sucede es que perdemos de vista esta verdad. Muchas veces, aunque nadie lo dice, en nuestra mente hay como esta idea de decir, pues sí, Jesús, obviamente obedeció a Dios en todo lo que hizo y murió en la cruz y todo, pero pues Jesús era Dios, está fácil. ¿Sí? Si eres Dios, pues está fácil. ¿Sí? Obviamente, otra vez, nadie lo dice, ¿verdad? Pero a veces está ahí en la parte de atrás, pues es que era Dios. ¿Sí? Y al pensar así, le quitamos tanto valor al sacrificio de Cristo, que difícilmente consideraremos la gracia un tesoro. ¿Sí? Jesús fue realmente un hombre en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Cuando dice que tomó naturaleza de hombre, está hablando de que tomó un cuerpo, pero también tomó un alma. Es decir, que Jesús experimentó todas las mismas emociones que tú y que yo, ¿sí? No sé si alguna vez has tratado de imaginarte qué pensó Jesús. Sobre todo en el Evangelio de Juan es algo que como que siempre que estamos leyendo Juan me hace así, ¿sí? ¿Qué pensó Jesús cuando dijo es hora de empezar el ministerio público? Porque en el momento que él empezó el ministerio público es como que le dio play o start al reloj de la cruz, ¿sí? En el momento que él empieza es como que tic, y empieza la cuenta regresiva, ¿no? Quedan tantos días para la cruz. Y en el Evangelio de Juan me parece como constante, porque Juan, si te fijas, hace mucha referencia a la hora. La hora aún ha llegado, la hora, y es como que hay una cuenta regresiva, que Jesús es consciente que ya está corriendo, ¿sí? Que sabe lo que se acerca. Y no sé si te has puesto a pensar qué fue lo que Jesús pensó o sintió, ¿sí? Cuando dijo
es hora de pues ahora sí que empiece la cuenta regresiva. Sí. No fue nada más obediencia perfecta, ¿sí? Ya que en sí misma la obediencia perfecta sería imposible para nosotros. No fue nada más muerte en la cruz, ¿sí? En la historia de la iglesia existen un sinfín de hombres que murieron de formas crueles y horribles, y murieron en paz, cantando, orando, dando gracias a Dios, ¿sí? Pero Cristo, al acercarse a la cruz, ora: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿sí? Es decir, no quiero pasar por esta experiencia, ¿sí? Y era tanta la angustia de Cristo que todo su cuerpo sentía esta angustia. Y si te acuerdas, Lucas dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, ¿sí? ¿Qué era lo que le angustiaba a Jesús? ¿Será que los mártires pueden enfrentar la muerte con paz y gozo, pero Jesús no? ¿Sí? No es la muerte, ¿sí? Era la expectativa de cargar con toda la ira de Dios sobre él mismo, ¿sí? De que iba a ser convertido en maldición, ¿sí? Y que al ser convertido en maldición iba a ser abandonado por el Padre, ¿sí? Eso era lo que realmente angustiaba a Jesús, ¿sí? El Hijo amado, sin pecado alguno, fue hecho maldición por ti y por mí, por todos nuestros pecados, ¿sí? Algo que me impactó es, alguna vez, no sé dónde lo escuché, que decían que Jesús es el único hombre que nació para morir, ¿sí? Es decir, todos los hombres morimos, ¿sí? Pero Jesús es el único que nació específicamente para morir. Y ese era su propósito, o sea, nació para morir, ¿sí? Ninguno de nosotros nace para morir. Morimos porque es el proceso de la vida aquí, pero Jesús nace para morir, ¿sí? Imagínate esa idea. Toda su vida nací con un objetivo: morir, ¿sí? Y eso es así como que ¿sí? ¿Cuánto cuesta la gracia de Dios? Cuesta la vida de Jesús, ¿sí? Y no me refiero nada más a su vida de que se murió, sino que cuesta su obediencia personal y perfecta todos los días de su vida, ¿sí? Cuesta su muerte en la cruz como maldición. La gracia no es barata. Y este es el tercer elemento que debemos de sentir, ¿sí? Debemos en nuestros corazones realmente contemplar la cruz de Cristo y sentir todo lo que costó, ¿sí? A lo largo de lo que hemos estado platicando ahorita, si te fijaste, te he hecho mucha énfasis en sentir, porque yo sé que son verdades que sabemos. Yo sé que si hablamos de doctrina, sí, aquí de volada, Cristo murió por nuestros pecados, pero no basta con saber, ¿sí? No basta con poder enunciar la doctrina de la expiación y me sé todos los puntos. No, hay que sentirla, ¿sí? Es por esto que cada día debemos predicarnos el Evangelio, ¿sí? Debemos contemplar el sacrificio de Cristo y ver el juicio de Dios y su amor por nosotros manifestado en la cruz, de manera que nuestras mentes y nuestros corazones sean movidos a amarlo, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros se encuentra en diferentes procesos, por llamarle de alguna forma. No me gusta esa palabra, pero llamémosle procesos. Tal vez algunos estemos hundiéndonos hacia la vida, camino hacia abajo, ¿no? Tal vez algunos, y vamos llegando a la desesperación, tal vez todavía no estamos ahí, tal vez vamos camino hacia allá, ¿sí? O tal vez algunos ya estemos dentro del pez, ya lo único que vemos es puro oscuro, puro no sé ni dónde estoy, ni cómo voy a salir de aquí, no puedo, ya lo intenté y no tengo para dónde hacerme, ¿sí? O tal vez todavía estás como Jonás en tu día 2, no, todavía aguanto, a lo mejor todavía me puedo salvar, cámara, y no he llegado a sentir la incapacidad del decir, no puedo, por más que me esfuerce, no puedo, ¿sí? Tal vez a lo mejor ya fuiste escupido por el pez, ya estás en Nínive como Jonás, listo para obedecer, ¿sí? Pero todavía te puede faltar el tercer paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque este paso es un paso que, como dijimos al principio, es diario, ¿sí? Dios no terminó de trabajar en Jonás cuando Jonás fue escupido en Nínive, ¿sí? El trabajo continuaba, ¿sí? Y continuó, ¿sí? Y así es con nosotros, ¿sí? Cada día debemos levantarnos y debemos abrir nuestros ojos
y debemos predicarnos el evangelio. Y debemos, como dice Pablo, contemplar el glorioso, y me gusta esa palabra que Pablo pone ahí, el glorioso evangelio del Dios bendito. Sí, el glorioso evangelio del Dios feliz. Sí, ¿y por qué es glorioso? Sí. Alguien creo que alguna vez decía, es que glorioso no me parece una palabra adecuada para describir el evangelio. Es como, sí, es glorioso, sabelo. ¿Cómo no va a ser glorioso? Si siendo nosotros lo que somos, claro que es glorioso, ¿sí? Pero si no lo vemos, entonces hay algo que debemos de clamar. Y podemos clamar junto con el salmista: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Sí? Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Y quiero hacer énfasis aquí en la parte de que nuestra vida es transformada de adentro hacia afuera. ¿Sí? Platicábamos que a veces queremos empezar con las manos, es decir, tomo la Biblia y quiero obedecer la Biblia. Yo voy a obedecer la Biblia y voy a hacer todo lo que dice ahí y voy a vivir. Y obviamente eso implica algo, y es: no he llegado a reconocer, a sentir mi incapacidad. Porque no empezamos ahí, empezamos más atrás en nosotros mismos, empezamos adentro. ¿Sí? Dios, no puedo. ¿Sí? De los pecadores, soy el peor. No puedo hacer nada para salvarme, no puedo hacer nada para vencer el pecado, por más que me esfuerzo, pongo estrategias, pongo planes, prometo, y de todas formas no puedo. ¿Sí? Y luego voy y digo: Cristo murió por mí, descanso en su obra, en su justicia, en su misericordia, en su amor. ¿Sí? Y atesoro eso en mi vida. Y entonces cuando yo atesore eso, cuando realmente pueda experimentar todo esto, entonces mi vida va a ser transformada. Dios va a estar transformándome día con día. Porque yo no me voy a levantar y voy a decir: hoy es mi día de santidad, ya lo marqué en el calendario, todo va a cambiar desde hoy. ¿Sí? No, me voy a levantar y voy a decir: no puedo. ¿Sí? No puedo. ¿Sí? Pero Cristo me ha comprado con su sangre. ¿Sí? Y por amor a Él, entonces voy a caminar dependiendo de Él.